¿Cómo está, mi querido ingeniero? Qué gusto verlo a los años. Buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Cómo está? Buenos días a los radioescuchas de esta importante radio del país. Ingeniero, hay crisis en el Fondo de Salud del IES. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué tiempo alcanzará? Si no alcanzan, ¿qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer los jubilados que se dicen que ya no recibirán su billetito? ¿Qué será de los de la gente que necesita salud? Si hoy por hoy no hay remedios, mi querido ingeniero César Rodríguez, ni siquiera atención de consultas. Usted pide una consulta y se la dan después de un mes. En el mes y usted ya se murió. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? Bueno, Vicente, el tema es delicado. Evidentemente, estamos preocupados dentro de la institución, en el consejo directivo. Se le ha dado las disposiciones a la directora general, quien maneja este tema, que tiene que resolver el problema. Se está pidiendo reuniones con el ministro de Finanzas del gobierno del señor Lasso, ¿no? Y estamos buscando además internamente alguna solución para conseguir algunos recursos para el Fondo de Salud. Esto no significa de ninguna manera que tenemos que descuidarnos de este problema. El Fondo de Salud tiene que tener suficiente financiamiento y ese es el fondo del problema. El financiamiento requiere de los recursos que el gobierno pague los dineros que le debe. Son casi 5.000 millones de dólares de deuda. Además, un valor corriente que se debe pagar de cerca de 600 y 650 millones de dólares al año, que debe ser colocado en el presupuesto del Estado para el año 2022. Todo esto es importante ya prever para que el sistema de salud del IES no solamente esté en crisis, sino que mejore en el futuro, ¿no? El sistema de salud, como usted lo dice, del Seguro Social, tiene problemas de compra de medicamentos, los proveedores tienen problemas de pago, las clínicas privadas que trabajan con nosotros también tienen hoy en día problemas de pago. Se requiere más que nunca sincerar las cuentas y también poner auditorías correctas, auditorías buenas, tanto para la compra de medicamentos, así como también para el tema de la contratación de prestadores externos que apoyen al IES con la salud de todos nuestros afiliados y jubilados. Ingeniero, 26 minutos para las 8 de la mañana con el ingeniero César Rodríguez, vocal de los empleados en el IES. Si estamos sujetos a que el Estado pague la deuda al IES para continuar con las prestaciones a sus afiliados, ¿qué pasará si el Estado no paga las deudas, si no tiene recaudación? Está heredando un terrible económico, terrible. ¿Qué va a pasar con el seguro? Bueno, el problema principal es que hasta ahora el gobierno de turno, los gobiernos de turno, porque no es un tema de este gobierno, los gobiernos de turno no han pagado las obligaciones que legalmente tienen que pagarle al IES. Le deben el dinero y este gobierno ha heredado este problema, le debe el dinero de casi 10 años de falta de pago de los gastos de salud. La ley y la Constitución disponen al gobierno nacional que tiene que pagar estos valores. Esto es una obligación legal y estamos abocados a ese problema. En el gobierno del economista Correa se dispuso, por ejemplo, que las enfermedades catastróficas sean asumidas por el Ministerio de Salud. Esa resolución tomada por el presidente de la República, pues como no podían pagar, dijeron, pues cúbralas el Ministerio de Salud.
El IES no la ha tomado todavía porque creemos que en el IES damos un mejor servicio para nuestros afiliados en otro lugar y por tanto lo hemos mantenido hasta la fecha, pero realmente una de las decisiones que va a tocar evaluar es la posibilidad de que todas las enfermedades catastróficas económicamente sean asumidas por el Ministerio de Salud, tal como hay una disposición del gobierno. Entonces, todas estas cosas son alternativas. Esperamos no tener que llegar a estas alternativas. Esperamos poder seguir brindando la salud, atención de salud a los afiliados y jubilados del IES directamente por nuestras unidades o a través de los convenios que hay con las empresas privadas que prestan servicios de salud. Pero este tema pasa por sentarse con el gobierno y llegar a acuerdos, tal como lo dijera el presidente Lasso y se lo dispusiera al vicepresidente de la República, a quien él públicamente le dispuso que haga una reunión con los directivos del IES para poder llegar a soluciones a los problemas que hay, y eso es importante hacerlo. También es importante dejar de politizar las instituciones del IES. No podemos continuar politizando los hospitales, no podemos continuar politizando las direcciones provinciales. Esto tiene que ser entregado a personas y funcionarios que tengan una vida limpia y que tengan transparencia y no tengan compromiso ni con personas internas de la institución ni con personas externas a la institución para hacer crecer la masa salarial del IES. O sea, esto es fundamental. Sí. Es verdad. 22 minutos para las 8 de la mañana, 22. Ese es el problema macro del seguro del IES. Pero vamos a los micros problemas, que son grandes problemas también. Vamos al detalle. ¿Cómo es posible que una persona, cualquier afiliado, tenga una enfermedad posiblemente catastrófica o de emergencia, llamémosle así mejor? Tiene una cita, se la dan para 10 días, 15 días, hasta para un mes y a lo mejor hasta más. ¿Cómo es posible que una consulta que vaya un afiliado a pedir, una consulta, así mismo se le otorguen para después de cuánto tiempo, a no ser que sea emergencia? ¿Cómo es posible que el IES no tenga los remedios que los facultativos de la institución recetan a cada uno de los afiliados? ¿Por qué no las recetas automáticamente, ahora que todos los sistemas son realmente rápidos? El médico genera la receta a través de una computadora a todos los sistemas de boticas privadas que estén afiliadas y que el paciente vaya con su número cédula a cualquiera de estas boticas y le despachen los remedios. ¿Por qué no hacer todo eso y seguir con el mismo sistema antiguo de comprar tantas medicinas, una bodega de papel higiénico para 100 años y se daña? Sabemos que usted no es el director, pero que es una voz cantante dentro del interior y que podría lograr todos estos cambios, mi querido ingeniero Rodríguez. Mire, lo que usted está proponiendo es una alternativa viable, indudablemente, pero no tenemos en este momento una estructura que nos permita hacerlo. Tenemos problemas de pagos, pero imagínense usted si mañana damos este contrato a 2 o 3 cadenas de farmacias del país. Sería muy bueno, pero las cadenas de farmacia van a exigir el pago de lo que están facturando. Y en ese momento, cuando después de 1 o 2 meses que han entregado medicamentos a nuestros afiliados, no pagamos, ¿qué van a hacer las farmacias? Van a suspender la entrega de los medicamentos, evidentemente. Entonces, también uno de los temas coyunturales es el financiamiento de la salud en el IES. O sea,
no podemos suponer. Hay soluciones que evidentemente son de ayuda para mejorar el servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos contratados prestadores externos cuya obligación es tener una farmacia básica que les permita entregar los medicamentos a los pacientes del IES en el prestador externo. Sí, pero también los prestadores externos se quejan de falta de pago. O sea, tenemos que ponernos al día en el tema de los pagos. Es importante. Los proveedores deben estar bien atendidos. También para poder exigir a nuestros proveedores que tengan un buen servicio con los afiliados y jubilados. O sea, el tema es una cadena, ¿no? Yo no puedo contratar perdón, a una empresa de servicios de provisión de medicamentos para el IES si paralelamente no tengo un sistema de auditoría a esas instituciones. Ya hubo el caso de un contrato que se hizo a una farmacia en el pasado y se descubrieron luego grandes problemas de facturación y sobreprecios con esa farmacia. Entonces, sí es importante que esta vez se lo haga bien, esta vez se hagan las cosas para evitar que fallen, pero también es importante contar con los recursos económicos, porque de otra manera esto va al fracaso. En el mecanismo, mi querido ingeniero, 18 minutos, 18 para las 8 de la mañana. Usted es un hombre que está en la tecnología y que conoce mucho la tecnología. Usted no es novato en esto. Discute con cualquier tecnología, con el más pintado del mundo, no del país. Pero mire, si el médico receta, ingresa a su computadora, boticas, cualquier botica coge ahí, cadena farmacia, con cédula tal número, todos estos remedios, vaya a la farmacia o a cualquiera de las boticas que le despachan sus remedios. No necesita, no va a ver lo que pasó anteriormente, que los médicos, y ahí queda registrado el código del médico, ya se sabe quién es. Anteriormente no existía esta tecnología. Entonces, a través de recetas, y sí se dieron una serie de médicos inescrupulosos que hicieron barbaridades y media, y de falsificaciones también, con los remedios, perfecto. Pero en todo caso, si vemos toda la debacle económica que ha habido en el IES con la compra de medicamentos, a lo que pasó con las recetas antiguamente, las recetas falsificadas o alteradas, definitivamente es niño de pecho al desfalco que ha habido con las medicinas en el IES, mi querido ingeniero. Ahora, en el caso del pago, 16 minutos para las 8. Que paguen un seguro, no paga el IES, le cobran al seguro. Y paguen el seguro y pare de contar. Puede ser 16 para las 8. De acuerdo, Vicente. Hay alternativas, evidentemente, y hay que estudiar la mejor alternativa para que tanto los proveedores, los prestadores y los afiliados estén totalmente satisfechos y cubiertos con el servicio que se vaya a dar. Totalmente de acuerdo. Siempre hay que buscar alternativas. El problema, nosotros tenemos un sistema de facturación computarizado, tenemos un control hoy en día de qué medicamentos recetan los médicos a sus pacientes. El problema es que muchas veces, y otra cosa, si es dentro de las farmacias del IES, el médico sabe desde el momento que está en su computador si el medicamento hay o no hay en farmacia. O sea, no va a recetar medicamentos que no estén en farmacia. Eso sí lo tenemos. Es el sistema computarizado, el sistema que permite este trabajo entre el médico y el paciente. Sí hay. El problema, como usted dice, es que muchas veces hay desabastecimiento de los medicamentos. Entonces el paciente tiene que verse abocado a ir o a un prestador externo o a comprar los medicamentos de su propio peculio. Y hay medicamentos que son muy costosos, como los medicamentos de las enfermedades catastróficas. Entonces, esos son problemas que hay que solucionar.
Y todos o muchos de estos problemas pasan por la calidad de la administración que muchas veces colocamos en los hospitales. Y esa calidad de administración está viciada de politiquería, de recomendados políticos que en lugar de llegar allí a trabajar honestamente, llegan a buscar un rendimiento para quien nos colocó en el hospital. Eso es lo terrible. O sea, tener personas que a veces tienen un buen currículum, tienen una maestría, tienen un doctorado, pero finalmente su objetivo no es servir al afiliado, servir al IES, sino servir al que lo recomendó para darle un rendimiento mensual. Estos son los problemas. O sea, aquí es una parte de los problemas. La otra parte de los problemas lo vemos en lo que era antes el Congreso Nacional y en la Asamblea. No podemos seguir sacando leyes sin el financiamiento correspondiente para que el Seguro Social pueda cumplir. Hay leyes como la Ley de Educación Intercultural que dispone que el IES le pague una jubilación especial a los maestros, pero no pone los recursos para pagar esta jubilación especial. Hay otras leyes que tienen que ver con el tema de la jubilación especial para quienes trabajan en las compañías de cemento. Esa ley nos manda a hacer una jubilación especial, pero no nos coloca los recursos económicos suficientes para mantener esa jubilación especial en el tiempo. Entonces, es una serie de problemas y lamentablemente aquí la politiquería es el factor que influye definitivamente en el mal manejo del IES. Y allí, afortunadamente, el actual presidente ha dicho que va a hacer que la política y más que la política, la politiquería no contamine a las unidades de salud, no contamine al IES. Esperemos que esto se cumpla, esperemos que podamos decir en el futuro próximo que el IES ha cambiado, que la relación IES con el gobierno, con la asamblea han cambiado y que todos estamos cumpliendo adecuadamente nuestra responsabilidad. 12 minutos para las 8. 12 para las 8 estamos conversando con el ingeniero César Rodríguez, vocal de los empleadores en el IES. Vea, ingeniero, 12 minutos para las 8. Del IES podemos hablar un millón de cosas. Hay denuncias hoy por hoy, reportajes de Ecoavisa, donde ha explicado una serie de inversiones del IES que están abandonadas, que están botadas entre municipios y entre el IES. ¿Qué hacer? La primera, la segunda. ¿Cuántas propiedades tiene el IES en el país? ¿Hay algún levantamiento para saber cuántas propiedades tienen? Y toda esa plata, ¿por qué está ahí botada? ¿Qué hacer con esas propiedades? ¿Por qué no las venden y tienen también recursos? Usted es una voz importante dentro del directorio, ingeniero. ¿Ha hablado en algún momento estos temas y qué les dicen? 11 para las 8. Así es, Vicente. O sea, perdón, hay todo esto. Por ejemplo, comencemos con el tema de propiedades supuestamente productivas. Estas fueron inversiones realizadas a través del BIES con fideicomisos, pero que estos fideicomisos fueron mal concebidos, mal manejados y mal controlados. Se dieron recursos a constructores que no cumplieron, no colocaron los dineros en donde debían colocar, y las obras o se hicieron a medias o no se hicieron, y eso ha creado problemas de algunos fideicomisos o elefantes blancos. Hay estos problemas y hay otros problemas como la falta de una oportuna decisión económica con estos fideicomisos. Fideicomisos que están listos para comenzar a ser vendidos o que costaron unos 40, 50 millones de dólares de inversión entre la privada y la pública y la del IES, pero que por $1 millón que faltaba para hacer ciertos acabados y entregar los departamentos, las oficinas, no se pudo terminar el edificio, y el edificio se quedó allí sin terminar, entregado al IES como dación de pago, y el IES no hace nada para terminarlos y venderlos. O sea, estamos muy claros en eso, porque esos fideicomisos los mantiene el BIES.
y aquí también es importante destacar que en el BIES, que es quien administra la plata del IES, de nuestros afiliados y de nuestros jubilados, en el BIES los empleadores no tenemos un control, no tenemos una voz que nos ayude a saber lo que está pasando allí. Recibimos informes anuales, a veces auditados, a veces sin auditar, que nos indican algo, y lo que podemos tener nosotros como vocales del Consejo Directivo del IES es información que buscamos, igual que los periodistas, y conseguimos para poder saber qué está pasando. O sea, es un problema estructural también. Es importante decir que el BIES no puede estar en manos 100% de los gobiernos de turno. Independientemente, cada gobierno dice que va a ser el mejor del mundo, pero ahí tenemos sentado al delegado del Ministerio de Finanzas, junto con el delegado del Ejecutivo, un delegado de los trabajadores y uno de los jubilados. Y con voto dirimente del delegado del presidente de la República. Entonces, hay una mayoría evidente del gobierno, y esto hace que el principal deudor del BIES sea también la principal fuerza de decisión en el BIES. O sea, estos son factores estructurales que también hay que abordar. Esa ley fue mal hecha, debieran haber tenido más participación, la concepción tripartita de administración del IES y BIES. Si bien es cierto, el dueño de los recursos que están ya colocados en el IES y que los administra el BIES son los trabajadores y son los jubilados, somos todos quienes aportamos para el seguro social. También es cierto que los empleadores en el país, los empleadores privados, somos el principal fuente de empleo, también el principal fuente de pago y financiamiento para el IES. Entonces, no podemos descuidar la administración del IES y BIES, porque de otra manera va a pasar como muchas veces ha pasado. Si no alcanza la plata, aumenten el costo para que los empleadores paguen más y de esa manera seguir en la fiesta. O sea, eso no puede continuar. Tenemos que sincerar la situación, tenemos que sincerar las cosas. Esperamos que esta asamblea nueva, actúe ya con seriedad con respecto al manejo de las leyes que tienen que ver con el IES y con el BIES, y podamos en la parte estructural, en la parte legislativa, que es la parte que a nosotros más nos compete, salir adelante. También esperemos y el tema de las propiedades abandonadas tantos años, terrenos, casas, etcétera, 6 para las 8. Vicente, la ley manda al IES a que todas las propiedades que no las esté usando se las entregue al BIES, y que el BIES sea quien administre y busque la mejor rentabilidad para esas propiedades. Eso por ley. La ley ha sido cumplida en la mayor parte de las veces. El BIES, abocado a esta gran cantidad de propiedades que muchas veces estaban fuera de su alcance, de su control, propiedades en salinas, propiedades en áreas rurales. El BIES ha tenido que resolver en su consejo directivo devolverle las propiedades al IES. Pero estamos en un problema ahí también legal. El BIES no quiere continuar con la administración de esas propiedades, y el IES por ley tiene que entregar esas propiedades al BIES. O sea, allí tenemos un problema. Sin embargo, debo decirle que las propiedades están inventariadas. Hay una Dirección Nacional de Bienes que tiene un control, un inventario nacional bastante bueno de casi todas las propiedades. El problema es que no hay decisión para resolver el manejo de las propiedades, porque por ley debemos manejar esas propiedades a través del BIES, no a través de... Yo me atrevería a dar un número, mi querido ingeniero, y creo que no nos equivocamos, de las propiedades que tiene el IES y el BIES, como se lo quiera llamar. Para nosotros uno solo. 5 para las 8. Debe de estar sobre el $1 billón que tiene abandonado, botado el BIES o el IES en el país. Con toda seguridad. Debe tener por lo menos $1 billón en esas propiedades, mi querido ingeniero.
y no se hace nada. Sí, o sea, yo creo que esa cifra puede ser cercana a las propiedades que tiene el DIE, solamente en Guayaquil tiene algunas propiedades importantes que no se las ven, pero ahí están, por ejemplo, en el mismo hospital del Seguro Social de Los Ceibos. Eso es un gran terreno de 16 hectáreas. El proyecto inicial incluía un desarrollo inmobiliario más el desarrollo del hospital. Se hizo el desarrollo del hospital con un contrato muy cuestionado, principalmente por las cámaras de producción. Quien lideró esto fue la Cámara de Construcción, el ingeniero Enrique Pita en la época, y el tema quedó allí. La parte de la obra complementaria, la construcción de vías y la construcción de áreas para construir allí edificios o propiedades para la venta a través de un sistema inmobiliario, esto no ha avanzado, está allí sin resolver. O sea, solamente para decirle un terreno que todo el mundo lo ve porque va al hospital, es un gran terreno que está allí sin el uso adecuado. Hay que resolver sobre esto. Le digo otra cosa que en Guayaquil lo podemos ver cercanamente, las famosas casas colectivas. Esas casas colectivas están abandonadas y no se hace nada con ellos. O sea, hay una serie de propiedades que en un momento dado fueron emblemáticas, pero que finalmente están con problemas y que no se solucionan. En Salinas también hay un terreno muy, muy grande que está disponible, que debería hacerse algo, construir un hospital para la parte de la península que no tenemos, un buen hospital. Tenemos un pequeño hospital que hace esfuerzos por dar servicio de salud en Ancón, que no sé si usted lo conoce, muy bonito, pero es un hospital pequeño y fuera de las grandes áreas pobladas como Libertad, Salinas y Santa Elena. O sea, estas son cosas que hay que decidir, hay que tomar acción y hay que resolver. Ojalá con el nuevo presidente del Consejo Directivo, el ingeniero Madera, podamos avanzar y resolver y tomar decisiones con todos estos aspectos en la parte que a nosotros nos compete y disponerle a la Dirección General acciones correctas para el manejo de estos bienes. Ok, ingeniero, ha sido importantísimo conversar con usted. Y en otro momento lo volvemos a molestar para conocer más cosas y detalles del IES. Gracias, ingeniero. Gracias a usted, gracias a Radio Sucre por la atención y estamos a las órdenes cuando necesite usted o el público radio escucha de su importante estación de conocer más sobre el IES. Muchas gracias.